¿Se oye? Algo. Buenas tardes. Soy Javier Oquendo, portavoz de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Vivo aquí en línea recta cerca, en Castellote. Soy un pequeño empresario, tengo una pequeña empresa de alojamiento y de educación ambiental, fundamentalmente con chavales, por lo cual, cuando a la plataforma se nos empieza diciendo que somos ecologistas, extraños, extraterrestres, caídos en el territorio, no es verdad. La plataforma se crea entre el Matarraña, precisamente, el Maestrazgo y la Sierra de Albarracín, para dar respuesta a una serie de proyectos, precisamente los de Green Capital, que aparecen pues de golpe y nos preocupan, y el día 15 de enero, si me puedo equivocar un día arriba o abajo, en Monroyo constituimos esta plataforma para reflexionar, para ver de qué va esto, y eso es un poco lo que nos mueve, no es otra cosa, no tenemos ningún interés raro, ni espurio, ni ninguna cosa que haya que ocultar. Somos gente de todos los territorios ahora de la provincia, porque en este momento hay proyectos eólicos en todas las comarcas de la provincia de Teruel, en unas más, en otras menos, y somos gente de distintas ocupaciones y oficios. En principio había un sector turístico que es quien lo impulsa, pero en este momento hay de todo tipo de gente. Lo primero que tendría que afirmar es que en este momento las renovables es sí o sí. No hay alternativa. Y no hay alternativa por dos temas. Uno, todos hemos oído, en esto no me voy a extender porque si no me extiendo demasiado, ya tiendo a extenderme y me he puesto el reloj para controlarme a mí mismo. No hay más camino. Primero, todos hemos oído hablar del cambio climático, tenemos que emitir menos CO2, tenemos que salvaguardar el clima del planeta, porque si no, las cosas, y las personas mayores hasta lo saben con su ejemplo, de decir, claro que ha cambiado de cuando yo era chaval hasta ahora. Pues este es un argumento para decir, el camino es las renovables. Y el otro argumento es que los combustibles fósiles se agotan. El pico del petróleo, y se habla de esto para decir el momento en que la máxima producción se alcanzó hace ya 4 años. Hablamos de que en 10, 15, 20 años podemos rebuscar petróleo en tierras bituminosas, pero es mucho más caro, es mucho menos abundante y es mucho más impactante. El petróleo y todos sus derivados, el carbón, se acaban. Entonces, ante eso no hay más alternativa y tenemos una buena alternativa que son las energías renovables. Pero hay dos caminos, en principio, o dos y medio. Un camino es hablar de renovables como macroproyectos, es decir, proyectos pues de muchos megavatios, de grandes empresas que instalan y que son un poco perniciosos porque lo que hacen es perpetuar el modelo actual energético. Actualmente, montar una central de carbón o montar una central nuclear solo estaba en manos de 4 grandes empresas porque son grandes proyectos para producir y si no, no se podía. Las renovables tienen una gran ventaja y es que se pueden colocar en cualquier sitio. Y cuando digo en cualquier sitio, lo sabéis. Masías o casetos de campo que no tenían ningún tipo de energía, con 2 placas, no tienen una gran capacidad, pero tienen para tener 2 bombillas o tener una nevera o tener... Esa es la gran ventaja de las renovables. Y este es el segundo modelo. Es decir, en vez de grandes proyectos, que luego hablaré de ellos, pequeños proyectos o lo que se llama autoconsumo y generación distribuida. Es decir, repartamos la generación de la energía allí donde se consume y donde se tenga capacidad de producir mucho más, que esa energía se vierta a las redes, pero a las redes habituales que tenemos ya, no a grandes redes que hay que crear, y esa energía fluya y vaya a sitios donde no tienen la capacidad de generarla. Esta generación distribuida no es un invento mío, esto aparece en las directivas de la Unión Europea, las directivas de lo que se llamó el paquete de invierno de 2016, en el que instaba a que la mayoría de la energía se produzca de forma distribuida allí donde se consume. Este sería el modelo que haría que nuestros municipios fueran generadores y fueran pequeñas empresas, y esto se llaman comunidades energéticas. Y las comunidades energéticas existen ya en pueblos de la Comunidad Valenciana. En Aragón no sé por qué no lo hemos desarrollado excesivamente, aunque sí que hay un programa que ha hablado de ello, y nos convertiríamos en productores, no solo en consumidores. Y al ser productor te conviertes en generador de riqueza.
y crearíamos más empleo y crearíamos más riqueza para los municipios, porque al final, cuando tú dependes de un grande, ese grande te da lo que quiere. Luego hablamos. Hay una tercera vía, he dicho 2,5, que es, si en un caso de que la distribuida no diera de sí, hagamos algún proyecto de estos grandes, pero que eso sea la excepción, cosa que ahora es al revés. Los megaproyectos es por lo que se apuesta y la distribuida es casos excepcionales. No, cambiemos las tornas y hagámoslos al revés. Eso nos dará más capacidad, nos empoderará, nos dará, etcétera, etcétera. Y esto es posible, ¿eh? No me extiendo porque sería también largo. Los macroproyectos que hay en este momento en la provincia de Teruel tienen un efecto acumulativo muy importante. Estamos hablando de que a día de hoy, y digo a día de hoy porque el lunes seguramente habrá más, hay 97 proyectos eólicos, no, 94, me he pasado, y 45 fotovoltaicos. Pero yo os digo que cada semana a este listado que tengo, que si queréis os lo dejo y le echéis una ojeada, añado 2, 3, sobre todo últimamente, las últimas semanas, fotovoltaicos. Cada proyecto fotovoltaico son 49 megavatios, son 100 hectáreas de ocupación de terreno, por lo cual estamos hablando de unas 4.500 hectáreas ocupadas. Los proyectos eólicos, aproximadamente los que aquí vienen, ocupan unas 4.000 hectáreas. Es decir, no estamos hablando de una cosa menor a nivel de una provincia como Teruel. No hablo ni de Zaragoza, ni de La Rioja, ni de Navarra. Es decir, en toda España hay el mismo problema. Las propias empresas dicen que esto no es ni posible, que esto no es real, que de aquí se caerán la mitad de los proyectos. ¿Pero cuáles se caerán? Esto que es un juego de trileros, a pasar los vasos a ver cuál se queda y cuál se cae. Si empezamos a jugar a trileros desde el principio, mal camino llevamos. Es decir, por ahí no es el camino. Usted propóngame cosas serias y hablemos de ellas seriamente. Esto lo dicen las propias empresas, mirar artículos de prensa y te dirán, no, lo que hay presentado, si sale un 40% ya vamos bien. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lanzar y a ver dónde cae? Pues no es muy buen sistema. Evidentemente que los proyectos tienen unos impactos. Es decir, no es solo los molinos. Los molinos casi os diría que es el impacto visual más fuerte, pero no es el impacto sobre el territorio más importante. Cualquier proyecto, os voy a hablar de datos de un proyecto que es el que mejor conozco, los de aquí, si hubieran estado publicados, aún no están publicados, solo hay un anteproyecto muy escueto de alguno de ellos. Del de Green Capital es un poco más amplio, pero también es muy indefinido porque no está en el ministerio y hasta que no está ahí no puedes decir que es claro. Un proyecto que conozco muy bien es la tierra donde yo vivo, que está aquí al lado, que es el Maestrazgo, eran 161 molinos. Pero es que esto es casi lo de menos, porque asociados a ellos van 507 torres de alta tensión. Torres que tienen entre 34 y 49 metros de altura. Y claro, esas torres van comunicadas con cables. Son 165 kilómetros de cables. Y por supuesto, debajo de esos cables donde va la línea, lo habéis visto, es obligatorio deforestar, limpiar, todo por evitar incendios. Se deja una franja de aproximadamente entre 10 y 20 metros, depende que la línea sea de 220 o de 440, ¿vale? Esto ahí, pero por no entretener. Bueno, pues toda esa afección no es mínima, es decir, es más importante al terreno. Pero en caminos, ese proyecto tiene 300 kilómetros de caminos. 200 ya existían, caminos de 3 metros, pero claro, los camiones que han de pasar las aspas necesitan mínimo 7, 8 metros y en curvas de 12 a 14 metros. Entonces, el impacto sobre el terreno de todas estas arterias que van a cruzar 300 kilómetros no son palabras menores. Os estoy hablando de un gran proyecto, mucho más grande que los de aquí, porque es que en este momento es el presentado. Pero es solo en tierra que les sobraba, lo dice el proyecto, hay 1.200.000 metros cúbicos. Cualquiera de vosotros que sois de campo o no seamos de campo, si tú haces un agujero en la playa e intentas meter la misma arena, no te cabe nunca. Y si lo haces en el campo, menos todavía. ¿Por qué? Porque hay un esponjamiento, porque entonces todo lo que saquen, luego encima ellos meten mucho cemento para sujetar, pues el excedente es esa cantidad. Claro, allí van 10 subestaciones. Aquí, por lo que yo he leído, también van por lo menos 2 que yo haya leído subestaciones. Creo que van más. Pero os digo que no he podido mirar. Las subestaciones ocupan entre 2.000, 2.500, 5.000,
10.000 metros cuadrados, depende del tamaño y la potencia que tiene que asumir esa subestación. Y el desbroce en mi zona eran 2.740 metros cuadrados, lo que tenían que desbrozar entre unas cosas y otras. Este es un impacto importante. Ahora mirar vuestros montes y empezar a ver pistas de este tamaño. El molino no ocupa simplemente 23 metros que tiene de diámetro el molino. El molino le dejan alrededor cerca de 1 hectárea. En algunos casos 3/4 de hectárea es lo habitual, por lo menos los proyectos que yo he leído. Hay otros más. Luego las áreas de giro, más luego, es decir, el impacto que se hace es bastante importante. ¿Y a qué afecta? Pues bueno, afecta las afecciones fundamentales, y voy a ir ligero, pues son al paisaje. Evidentemente nunca más volverá a ser el paisaje igual, y hay quien dice, hombre, el paisaje lo ha transformado el hombre a lo largo de la historia permanentemente. Cierto, el paisaje de estas tierras hace 20.000 años no era así, ciertamente, y menos desde que lo hemos metido tractores, lo hemos industrializado, hemos ampliado, hemos rotulado montes, hemos dejado montes que vuelvan a... Pero el paisaje que hemos transformado con la agricultura o la ganadería ha sido una transformación muy lenta, muy progresiva, y lo que estamos hablando ahora es, en un año cambiamos totalmente. Y el paisaje también es patrimonio nuestro, ¿eh? También forma parte de nuestra forma de ser, de vivir y de observar lo que tenemos alrededor. Aunque esto a veces nos cuesta mucho y parece un poco bucólico, pero no solo es bucolismo, sino que es, y de hecho así lo definió el Convenio Europeo del Paisaje, aprobado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, que lo que defiende es que el paisaje es un patrimonio de cada uno de nosotros. Es mucho más largo, evidentemente son unos cuantos folios. Afecta a la biodiversidad. Claro que sigue habiendo vida debajo de los molinos, es evidente. No es que todos los animales desaparezcan, pero a las aves les afecta bastante porque mueren. Y esto está demostrado, y si no, ir un día a la Alfranca y preguntar cuántas aves reciben diariamente por afección de molinos. A los quirópteros más, que son los murciélagos que vuelan pero no son aves, ¿sabéis? Son mamíferos. Bueno, pues los murciélagos son uno de los animales que más les afecta. Pero afecta a cualquier otro tipo de animal porque evidentemente hay un ruido. Y el otro día leía, esto del ruido es una afección que si está muy lejos no lo vais a notar, pero el otro día en un papel leí de un pueblo cerca de aquí que nos van a poner los molinos a más de 500 metros. Por favor, ni se os ocurra. Los molinos a 500 metros, de 70 metros de altura se oían. Los de 200 metros de altura, que son los que están planteando ahora, bueno, es como si tuvieras en la ventana de casa o en la puerta un cacharro ahí hasta arriba. Entonces, esto no se ha adaptado en la ley marca 500 metros, pero cuando eran molinos muy pequeños, han seguido creciendo y la ley sigue siendo la misma. Si se hubiera planteado bien, según piden algunos, a mayor tamaño la distancia debería ser mayor, y estamos hablando de que en este momento deberían estar a casi 2 kilómetros de cualquier núcleo, y aún así, según el viento y día, se oye. No es un sonido que moleste, y en invierno con la ventana de casa cerrada no lo vais a oír. Yo exagerar para decir no, me parece que no es el camino. Hay afección a las actividades tradicionales. Hay quien dice, no, todos esos caminos que dejan luego se transitarán, estarán mejor. Muchos de ellos no se dejan transitar. Y de hecho, si vais a los parques, hay un cartel en la entrada, prohibido el paso. Y hay un cartel que ha corrido estos días por redes, que es real, que pone prohibido el paso, peligro, se genera hielo en las aspas, y ese hielo por las mañanas se desprende, y si te da un trozo de esos de hielo se queda, no cuentas más, ¿eh? Eso es real. Y esos parques, evidentemente, pueden tener un desprendimiento, es decir, está prohibido transitar por ellos. Entonces se limita la actividad cinegética. No se puede cazar a menos de 500 metros de un molino o de unas placas solares, etcétera, porque bueno, si tiras le vas a dar. Entonces es evidente. Y hay un problema importante con el tema de los acuíferos. No sé, eso depende de las zonas, yo en esta no los conozco tanto, pero la zona que tiene los acuíferos muy someros, pues mirad, el proyecto que ha salido ayer o esta semana en la zona de Molinos de Julve, son 9 molinos, y las zanjas que llevan entre ellos para comunicar, sabéis que la energía que producen va por zanjas hasta que sale en el último molino al exterior por la red, pues esas zanjas son 5 kilómetros de zanjas. Zanjas de 1,30 m por 80, que luego van hormigonadas. Es decir, eso es una afección que no he nombrado antes, pero que es importante. Si tú abres esas zanjas,
Si coges cualquier acuífero superficial, sabéis que ese acuífero desaparece. Entonces, tener mucho cuidado dónde. Yo he visto molinos encima de donde están haciendo captaciones de aguas municipales. Y os digo, el caso era un caso en un molino de Julbe. Y de hecho, bueno, a ver si lo sacan, supongo que lo desplazarán, porque eso es un tema muy importante. Es decir, con el agua nunca se ha jugado, pues ahora menos. Y luego hay un tema que es también importante, que es el patrimonio se suele devaluar. Es decir, los pueblos donde hay molinos, el patrimonio pierde. En vez de las casas valer X, valen X menos 30 aproximadamente, según estudios que hay hechos. ¿Por qué? Porque en contra de lo que se ha hablado, de que los molinos generan actividad y por tanto generan población y empleo, pues ni es tanto empleo, y ir a cualquier pueblo que haya puesto molinos de toda España, mirar sus datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, de hace 10 años y hoy, y veréis que todos han perdido población. Alguien me dirá, pero si no hubieran tenido los molinos, igual hubieran perdido más. No lo sé. Lo que es evidente es que no han ayudado a luchar contra la despoblación, ¿vale? Y el empleo que generan, os voy a poner un caso claro, este es un caso extremo. Hoy leía, en el pueblo de Muras, es un pueblo gallego, de 700 habitantes, con 381 molinos, deben tener un término municipal, no me he entretenido en leerlo, Hay 4 vecinos que trabajan en esto. 381 molinos. Os digo que es un caso extremo, pero ir a buscar y veréis que el empleo que se genera en parques donde tienen cerca una gran ciudad son mínimos, porque la gente que hace el mantenimiento vive en esa gran ciudad. Y esto, ir a los parques que hay en Cañabellida, Galve, Escucha, y no vive nadie en esos pueblos que trabajen los molinos. Viven en Teruel y van y vienen. Y desde luego los especialistas, cuando un molino se avería, además de que cada vez están más tecnificados, es decir, ¿cuánto hace que no veis al de la luz leer el contador de vuestra casa? Pues un par de años o uno por lo menos. Anda, pero el recibo sí que os llega todos los meses, ¿verdad? Ese no falla. Pues es que lo lee una tarjeta como la del móvil. Pues es que los molinos no tienen una de esas, tienen 7. Y desde una oficina en Zaragoza, en Madrid o en Chile, el molino está controlado segundo a segundo. Y cada vez generan menos empleo porque son mucho más técnicos. Y eso es un dato que cualquier técnico que sepa de esto os lo comentará. El tema de los ingresos es lo que realmente está generando más revuelo. Pero nos vamos a hacer todos ricos. Bueno, preguntar a gente y os dirán cuántos ricos son. Mirar bien primero lo que se firma. Yo aquí, si ya nos ponemos a decir los ponemos, intentemos que no nos engañen. Y vamos a mirar bien qué es lo que firmamos. Vamos a mirar qué condiciones hay. Me decía un propietario no hace mucho, dice, me han pasado un precontrato que no tiene ni siquiera el IPC anual. Es decir, me van a pagar lo mismo este año que dentro de 30. Imaginar lo que eran 1.000 euros cuando empezó el euro y lo que son ahora. Que entonces nadie llevaba 1.000 euros en la cartera porque aquello parecía que llevabas un capital, y ahora, pues imaginar dentro de 30 años, y estamos hablando de 20 del euro. Entonces, eso hay que mirarlo muy bien, porque las empresas evidentemente quieren su beneficio. No todo lo que se firma es dinero neto. Y si dicen, no, el propietario va a recibir 1.500 euros por hectárea, yo os voy a poner 1.000 para ser más, para que me salgan las cuentas, que soy de letras. Entonces, vale, me van a dar 1.000 euros al año. No, perdona. Tú ahí vas a tener que compartir con gente. ¿Sabes con quién? El primero que te va a venir va a ser Hacienda y te va a decir, no, el 21 es para mí. Es decir, 210 para mí. Eso se llama IVA. Pero es que te va a decir, no, es que como tú ahora ingresas más, tu renta, en vez de un 14, va a ser un 18. Es decir, otro 3% de eso también es para mí. Y dices, pero es que además, como ese IRPF y ese IVA te lo va a tener que hacer un gestor, los gestores no trabajan gratis porque es su trabajo, te va a decir, no, es que cada mes, preguntar a quien tenga un gestor, o algunos tendréis para los temas, pues 50, 100, 400, depende del trabajo que tengas, te va a cobrar cada mes. Y dices, ostras, si me cobra 40 euros al mes, son 400 más. Y es que el IBI lo vas a tener que seguir pagando tú, porque el terreno va a ser tuyo. Las empresas no suelen comprar. Si os compran, pues vale. Suelen alquilar. Entonces el propietario del terreno eres tú. Y tu IBI, que era rústico y valía 60 euros, va a pasar a valer
Pues entre 250, 300, depende. Y dice, y eso también lo quito de los